Hola y bienvenidos esta tarde. Le gustaría presentarle hermano Roberto Breaker. Él es un evangelista misionero al mundo hispano. Él nos va a dar una presentación sobre la historia de la Biblia española. Hermano Breaker. Gracias, pastor. Ya vamos a estudiar hoy sobre el tema de la Biblia española, o mejor dicho, la Biblia castellana. Y voy a enseñarles la historia de la Biblia castellana y las muchas traducciones y revisiones de ella que existen hoy en día. ¿Quién soy? Me llamo Roberto Breaker y quiero decirles dogmáticamente antes de empezar que yo soy creyente de la Biblia King James. Creo que la King James en inglés es la Biblia perfecta, sin error, infalible, inspirada y preservada de Dios. Doy gracias a Dios por la Biblia King James en inglés. Ahora en español hablamos de la Biblia Reina Valera, pero no es suficiente decir que yo soy un creyente de la Reina Valera, porque hay muchas revisiones de la Reina Valera. Entonces hay que decir, ¿cuál Reina Valera usa usted? ¿Cuál utiliza? Muchos me preguntan, ¿y usted es latino? ¿Usted es hispano con un nombre como Breaker, Breaker? ¿Cómo es esto? Pues es un apellido de alemán. Significa uno que vive cerca de agua. Pero el otro día estuve hablando con mi mamá y mi mamá contó algo, dijo que mi bisabuela o algo vino de España a los Estados Unidos. Y yo no sabía, pero es cierto que tengo sangre española. Y quizás ahí puede ver, ¿verdad? Antes cuando estuve más delgado y con esto, sí puede parecer que tiene sangre española, ¿verdad? Entonces, qué bendición estar yendo a los hispanos y tengo también sangre española. Lo que Dios ha hecho conmigo, pastoreaba yo una iglesia en los Estados Unidos cuando estuve en el Instituto Bíblico. Se llama la Iglesia Bautista Garson Point. Por más o menos 5 meses estuve el pastor de esta iglesia, mientras que estuve en el Instituto Bíblico. Trabajé como un misionero en Honduras por 7 años, donde Dios me usó a plantar varias iglesias. Y doy gracias a Dios por la oportunidad de servir a Dios allí. Ahora trabajo como un evangelista misionero al mundo hispano. Y también tengo publicaciones Breaker. Ahí está mi escudo, ¿verdad? De mis publicaciones. Imprimo libros, folletos. Hasta también hacemos DVDs de enseñanza. Aquí está el escudo de mi ministerio. Dice the blood, the book and the blessed hope. Es decir, las escrituras, la sangre y la bendita esperanza del Señor. Para mí, las doctrinas más importantes del cristianismo son las doctrinas de la salvación, la santificación y las escrituras. Hay que predicar el evangelio puro, la salvación por la fe en la sangre derramada de Cristo Jesús. Hay que predicar la santificación, separación del mundo, ser lleno del Espíritu Santo y también tener la Biblia pura para llevar el evangelio. Ahí está mi sitio de red, o como digamos en inglés, mi website. Pido que buscas ahí para encontrar más información sobre quién soy yo y mi ministerio. Pero hoy vamos a hablar de cuál Biblia en español. Hay muchas Biblias en español. ¿Cuál es la Biblia más pura? La Biblia nos enseña en 2 de Timoteo 2:15, dice, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios. Obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Es un mandamiento de Dios que debemos estudiar y con diligencia. ¿Por qué? Porque algún día tenemos que dar cuenta a Dios. Entonces hoy vamos a estudiar sobre la Biblia en español. 6 cosas que quiero estudiar hoy. Número 1, mi testimonio de cómo aprendí de la Biblia. Número 2, vamos a hablar de la historia de las versiones protestantes desde el tiempo de la Reforma. Número 3, ¿quiénes fueron ambos Reina y Valera? ¿Quiénes fueron aquellos hombres? Número 4, historia de las 2 líneas del texto bíblico.
de los textos bíblicos. Fíjese que hay el texto correcto y hay textos falsos, podemos decir textos corruptos. También, número 5, vamos a ver la historia de las sociedades bíblicas protestantes. Y vamos a ver el lío que hicieron ellos en mezclar textos corruptos con la Reina Valera. Número 6, la historia de las Biblias modernas usadas hoy en día. Entonces, muchas cosas tenemos que cubrir en esta noche que necesito enseñarles. Amén. Entonces, empezamos con el número 1, mi testimonio de cómo aprendí de las versiones de la Biblia en español. Gradué del Instituto Bíblico en 1998 y 2 semanas después fui a Honduras y trabajé ahí con un misionero por 3 meses. Y al salir yo hice como hacen muchos demás misioneros en salir al campo. Compré la Biblia bilingüe King James y la 1960. Esta misma Biblia compré yo en ir a Honduras. Y en 3 meses en Honduras yo leí todo el Nuevo Testamento de la 60. Y vi algo, cuando mi King James dijo algo, muchas veces la 60 leo diferente. Hasta que quedé bien enojado porque preparé todos mis mensajes en inglés y al predicarlos en español era diferente el texto. Entonces yo dije al misionero, ¿por qué? ¿Por qué está diferente? Y él me dijo, hay que comprar la antigua. Compré la 1909. Y cuando leí la 60 y no leía igual con el King James, usualmente la 9 leía correcto y estaba de acuerdo, pero no siempre. Entonces el misionero allí me llevó a la Sociedad Bíblica de Honduras. Y allí encontré un facsímil de la original 1569 y un facsímil de la original 1602 de Valera. Y cuando ambos, la 60 y la 9, no estaban de acuerdo con la King James, usualmente estas versiones más antiguas leían igual. Entonces yo me fijé, encontré que la más antigua, la Biblia, la más que se acordó con la King James. Es decir, que las Biblias modernas están muy alejadas, muy apartadas del King James. Y cuando yo leí todo el Nuevo Testamento de la 1960, yo vi que tiene problemas. Voy a darle algunos ejemplos de los problemas que encontré yo. Hay muchos, solo voy a dar 3 en esta noche. Vamos a buscar 2 de Corintios 4:14. Yo solo voy a usar la 9 y la 60 para que puedas ver la diferencia. Y aquí está hablando el versículo de Jesucristo. Y habla de cómo Cristo nos va a levantar en los últimos días. Habla de la resurrección de nosotros que somos cristianos. Y mire lo que dice. Dice, a nosotros también nos levantará por Jesús. Oiga cómo dice por. Pero la 60 cambió esta palabra. ¿Por qué cambió la palabra? Cambió la palabra y dice, a nosotros también nos resucitará con Jesús. ¿Mande? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? La Biblia dice que vamos a resucitar o levantar por Jesús, es decir, por su propio poder. Pero a cambiar la palabra a con Jesús, tenemos problema grande. A resucitar con Jesús significa que Jesús todavía está en la tumba. ¿Quién cambió este versículo? Que deja a Cristo Jesús en la tumba esperando resucitar con nosotros. Cuando yo leí esto, yo dije, ay, horrible. Pero hace un error la 60 en cambiar una sola palabra. Dicen, las versiones modernas no afectan la doctrina. Sí afectan la doctrina. Ahí deja a Cristo en la tumba aquel versículo. 2 de Corintios 2:10, otro ejemplo. Ahí está hablando el apóstol Pablo y dice que ha perdonado a alguien en la persona de Cristo. Como cristianos debemos perdonar a otros cristianos. Y según la Biblia debemos perdonar en la persona de Cristo. Es que tenemos Cristo adentro de nosotros y Él nos ha perdonado. Entonces en su persona debemos perdonar a otros. ¿Qué dice la 60?
Dice, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Ve la diferencia? A perdonar en la persona de Cristo es perdonar aquí en la tierra a otro hermano. Pero a perdonar en la presencia de Cristo, ¿cuándo vamos a estar en la presencia de Cristo? En el cielo. Imagínense a cambiar la palabra. Ahora no tengo que perdonar en la persona de Cristo. Yo puedo esperar hasta llegar al cielo y perdonarle. Imagínense. Entonces yo puedo guardar amargura en mi corazón contra ti. Y al llegar al cielo, por fin te perdono. Imagínense esta enseñanza. ¿Quién cambió la 60? Otra cosa en 2 de Reyes 10:25. Oiga bien, la 1909 dice, y fueron hasta la ciudad del templo de Baal. Y que aquí está la 9 hablando de los que adoraban a Baal. Y dice la Biblia que tenía su propia ciudad hasta su propio templo. ¿Y quiénes fueron? Pues satanistas. Adorar a Satanás es adorar a Baal. Pero mire lo que dice la 60. Dice, fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. ¿Cómo? ¿El lugar santo de Baal? ¿Es santo Baal? ¿Quién quiere añadir las palabras en la Biblia y poner la palabra santo con Baal? Ahí está Baphomet, ahí está Baal, ahí está Satanás, el diablo. ¿Es santo el diablo? Claro que no. Entonces, ¿quién quiere meter la palabra santo en hablar de Baal o en hablar de Satanás? ¡Qué horrible! Entonces, la 60 tiene problemas. Aquí está el libro escrito por G.A. Riplinger. Y este es un libro que se llama New Age Bible Version. Solamente está en inglés, pero el autor escribió este libro y dice y habla de una conspiración satánica contra la palabra de Dios. Y es verdad, hoy en día hay una conspiración contra las Sagradas Escrituras. Y según lo que ha escrito el autor, dice que Satanás está haciendo nuevas versiones modernas y cambiando cada una más y más. Y en estas versiones hay ataques contra la deidad de Cristo. Y el plan de Satanás es tener su propia Biblia que quiere usar en traer el anticristo. Entonces ten cuidado con las versiones modernas porque hay una conspiración satánica contra la palabra de Dios. He estudiado mucho el tema de la Biblia en español. El primer libro que escribí se llama Una breve historia de la Biblia en español. Ahí está en mi página de red, puede leerlo, ahí puede comprarlo si quieres. Escribí otro libro, La historia y la verdad sobre la controversia de la Biblia en español. Este todavía está en inglés, no he tenido tiempo a traducirlo a español. Otro libro que sí está en español se llama La Biblia Española, su comienzo y los hombres corajes atrás de su traducción. Estos libros yo quiero que lean, están en el internet gratis. Si quiere comprar y pagar, está bien, necesito el dinero, ¿verdad? Pero yo no, para mí el dinero no importa, lo que importa es que lea la información. Ahora seguimos adelante en el número 2, historia de las versiones protestantes desde el tiempo de la Reformación. El primer Antiguo Testamento en español fue la obra de 2 judíos, Jerónimo de Vargas y Duarte de Pinel. Estos judíos tradujeron la Biblia de hebreo a español. Y en el año 1553 fue impresa. Y mira, hay mucho simbolismo ahí en la primera página de su Biblia. Ahí podemos ver un nave. Y ahí en la nave, fíjese que no sé cómo es la palabra mast en inglés. Este palo de madera está quebrado. ¿Y qué significa? Pues los judíos fueron echados fuera de España en 1492. Y tenían que huir y buscar otra patria. Y este es como un símbolo de los judíos, como si fueran en el mar buscando su patria, pero no tenían nación ni tierra. Mucho simbolismo en las Biblias protestantes. El primer Nuevo Testamento en español
fue la obra de Francisco de Encinas, impreso en 1543. Y después de haber imprimido la Biblia, el Nuevo Testamento, lo llevó a un duque. Y los católicos agarraron a él y juzgaron a él en la Inquisición. Ahí está Francisco de Encinas enfrente de la Inquisición. Y ellos metieron a él en la cárcel. Gracias a Dios salió. Milagrosamente escapó de la cárcel. Se fue a Inglaterra y cambió su nombre a Francisco Dreander. ¿Y qué dice en Juan 1:1 esta versión? Dice, en el principio era la palabra. ¿Por qué está importante esto? Pues déjalo, vamos adelante y le digo después. El segundo Nuevo Testamento de la Biblia en español fue la obra de Juan Pérez de Peneda, terminado y impreso en 1556. Y también en la primera página de su Nuevo Testamento hay simbolismo. Aquí está el versículo que dice, y ancho es ¿cómo se llama? Ancho es el camino de la perdición. Y mire cómo está ancho esta senda. Y ahí está el infierno, llamas de fuego. Pero mira, a este lado, estrecho el camino de la vida. Y ahí está una corona para los que están salvos y van por este camino. Este Nuevo Testamento fue llevado por Julianillo Hernández al monasterio donde vivían Reina y Valera. Y Reina y Valera probablemente leyeron este Nuevo Testamento y aceptaron al Señor como su Salvador. Es un buen Nuevo Testamento. Y este Juan Pérez de Peneda era muy evangélico. Querían que la gente acepte la verdad y sean salvos. ¿Qué dice este Nuevo Testamento en Juan 1:1? En el principio era la palabra. ¿Por qué está importante esto? No importa, vamos adelante, le digo después. La primera Biblia entera castellana o española fue la obra de Casiodoro de Reina en 1569. Hoy se llama la Biblia del Oso. ¿Por qué se llama la Biblia del Oso? Porque en la primera página hay simbolismo. Mire cómo tiene aquí, tiene un oso. Y ahí está miel. Y mire a las abejas y los aves. Según Reina, la bestia o el oso significa la Iglesia Católica, que quería impedir la traducción de la Biblia. Y el miel es la palabra de Dios. Las abejas simbolizan los obreros que querían traducir la Biblia a español y otros idiomas. Y hasta el ave tiene en su boca, fíjese, una abeja. Los aves fueron los inquisidores de la Santa Inquisición española. Entonces hay mucho simbolismo en las versiones protestantes. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio ya era la palabra. ¿Por qué está importante eso? Bueno, déjalo, vamos adelante y le digo después. Después que salió la versión de Reina de 1569, Cipriano de Valera trabajó 20 años en revisarlo. Y imprimió su Biblia en 1602. Hoy en día se llama la Biblia del Cántaro. Y esto también hasta que tiene símbolo en la primera página. Oiga lo que tiene. Esto representa el versículo de 1 Corintios 3:6 que dice, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Supuestamente esto representa Reina que dio la semilla, que sembró la semilla en traducir la Biblia. Y esto representa Valera que echa el agua. Y el deseo de Valera es que Dios da el crecimiento de la obra. Qué interesante, ¿verdad? ¿Y qué dice la revisión de Valera de 1602? En Juan 1:1, en el principio ya era la palabra. ¿Por qué está importante? Déjalo, vamos a estudiarlo después y le digo. ¿Quiénes fueron Reina y Valera? ¿Por qué llamamos la Biblia Reina Valera? Bueno, fueron monjes católicos que huyeron de España bajo la cruel Inquisición española, después de haber aceptado las enseñanzas de Martín Lutero. Ellos, antes de convertirse al cristianismo, fueron monjes católicos en aquel monasterio
que se llama San Isidro del Campo, afuera de Sevilla, España. Y ellos huyeron de la Inquisición. Gracias a Dios no fueron matados, pero en un solo día la Inquisición agarró más que 800 personas en Sevilla, España. Pues después de aceptar a Jesús como su Salvador, Reina huyó de España y vivía en otros países. En su vida tenía dos deseos. Él quería dar la palabra de Dios en castellano a sus paisanos, una Biblia castellana o española. También quería pastorear un rebaño de hispanohablantes. Y tuvo la oportunidad de hacer esto. Es un hombre bien importante, un hombre bien conocido. Hay muchos libros que hablan de Reina. Debe estudiarle. Era un hombre bien interesante. En su Biblia nos cuenta Reina lo siguiente en la amonestación de su Biblia del oso. Dice: intolerable cosa es a Satanás, padre de mentira y autor de tinieblas, que la verdad de Dios y su luz se manifieste en el mundo. Él dice que es Satanás que no quiere que la gente tenga acceso a la palabra de Dios. Sigue diciendo: cuyo permita a Satanás la potestad sobre los sagrados libros. Y aunque él los quema todos, aún también mate a todos los que ya participaron de aquella celestial sabiduría. Entonces Reina dice que es Satanás que quiere quemar y hasta matar a la gente que solamente quieren leer la Biblia. ¿Quién es que mató a la gente que tradujeron la Biblia? Que tradujeron, ¿verdad? ¿Y quién fue que mató a otros? Fue la Iglesia Católica. Entonces él hace una conexión con la Iglesia Católica, con Satanás. Y nosotros sabemos la historia triste, ¿verdad?, de la Inquisición española. Millones de personas matados abajo de esa iglesia ensangrentada. Seguramente la sangre de los mártires de Cristo está en las manos del Papa de Roma. Esta iglesia mató millones de personas. El folleto, Valera dice: ¿y con qué más propio nombre de que Babilonia o confusión se puede llamar aquella iglesia? Y es cierto, quedo confuso en mirar esta iglesia que dice que es la iglesia de Dios, pero mata a otras personas. Esto no es de Dios. Del Papa, Valera dice: el hombre del pecado, el hijo de perdición, el anticristo que está sentado en el templo de Dios como Dios, haciéndose para ser Dios. Fíjese, él dice que el Papa no es Dios, pero mire lo que dice. Dice el Papa: no ser universal obispo, no ser sucesor de San Pedro, no ser vicario de Jesucristo, sino al contrario, ser sucesor de Judas, ser vicario de Satanás, ser el hombre de pecado e hijo de perdición, la ramera de Babilonia que tiene su silla en la ciudad que tiene 7 montes, que es Roma, ser el anticristo que en todo y por todo se opone a Cristo. Pues muy anticatólico Valera, ¿verdad? Pero es cierto, según Revelación 17, Roma se siente en 7 montes, la ramera. De los sacerdotes católicos, Valera dice las siguientes palabras: si son sacerdotes, no son instituidos por Dios o de Dios, sino por el diablo. Y así son sacerdotes ¿de quién? De Baal. Otra vez miramos a Baal. Al empezar, hemos visto en las 60 que ellos quieren hacer santo a Baal. Miramos que hay una iglesia que dice, que jacta que es la iglesia de Dios, pero no es santo, son asesinos, son de Baal. Y vamos a ver más adelante que la iglesia católica quiere hacerse santo y que está trabajando en traducir Biblias, pero Biblias corruptas. Valera usó palabras fuertes en su condenación de la iglesia católica, hasta llamar al Papa pues yo no voy a decir en la iglesia, ¿verdad?, esta palabra, pero usted puede ver allí, wow, palabras fuertes en contra del Papa. Ambos, Reina y Valera, fueron muy en contra del catolicismo. Odiaban aquella iglesia y su prohibición de tener la Biblia traducida en el idioma común.
Ellos querían que sus paisanos pudieran leer la Biblia en su propio idioma. Pero esta iglesia la prohibió. Ahora vamos a ver, hay que apartar un poco en nuestro estudio a ver otra cosa. Hay que ver la historia de las dos líneas de los textos bíblicos y los dos textos usados por ambos, Reina y Valera. Entonces voy a apartar un poco nuestra enseñanza. Hay que saber esto, hay que conocer esta enseñanza. Es como dos árboles, ¿verdad? Tenemos el árbol de los textos protestantes o los textos correctos. Tenemos un árbol de los textos corruptos. Y en el lado de los textos correctos tenemos en el Antiguo Testamento el hebreo masorético. Ese es el texto que Dios dio a los judíos y los sacerdotes levitas han guardado hasta hoy en día. En el Nuevo Testamento tenemos el textus receptus, o el texto recibido. Más que 5,000 textos en griego, que están de acuerdo más que 90%. Y de esta línea viene nuestra King James, la Biblia King James. Pero hay otra línea de textos, que son los textos católicos. En el Antiguo Testamento tenemos la LXX, la Septuaginta. Tenemos la Vulgata Latina. Y la Vulgata Latina es la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Y yo te voy a enseñar más adelante donde Reina dice que es una Biblia llena de errores. La Biblia oficial de esta religión. También tenemos el Nuevo Testamento de Westcott y Hort en Nessel Island. Estos son textos perversos, pervertidos, corruptos, hechos por hombres malos, textos críticos. Y de ahí viene cada versión moderna, hoy en día viene de este lado, no de este lado. Hasta que muchas versiones de hoy tienen ataques contra la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque son de los textos corruptos. Ahora, ¿dónde están los textos malos? Los textos malos están de Alejandría a Roma. Ahí está la línea de los textos corruptos. Pero si queremos la Biblia pura, debemos comenzar en el Antiguo Testamento en Jerusalén y buscar ahí la palabra de Dios en hebreo, en el Antiguo Testamento. En el libro de Actos o Hechos 11:26, la Biblia nos dice y nos enseña que los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Entonces ahí debemos buscar el Nuevo Testamento en griego. Y allí es donde viene la línea de los textos puros, de donde viene la King James en inglés. Entonces tenemos una línea de textos falsos, malos, corruptos, y el texto puro usado por Dios. Ahora, ¿cuáles son los textos malos? Los textos malos son los textos críticos modernos. Y yo tengo una biblioteca grande y compré cada uno de los textos modernos en griego y latín y hebreo. Quiero mostrarle algo de estos textos críticos. Aquí es un texto crítico hecho por un alemán que se llama Kittel. Y Kittel tomó su propio texto en hebreo. Hizo un texto crítico. Él criticó el texto y cambió mucho de su propia opinión. Pero debemos ir a un alemán y buscar la palabra de Dios. Recuerdo que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes mataron a los judíos. Pues yo no voy a buscar a Adolfo Hitler y decir, dígame Adolfo Hitler, ¿qué dice Dios en el Antiguo Testamento? Pero un hombre alemán hizo un Antiguo Testamento, un Antiguo Testamento. ¿Y de dónde viene su Antiguo Testamento? Aquí nos cuenta que estaba imprimido en Roma por el Pontificio Instituto Bíblico del Papa en Roma. Entonces Roma cambió de prohibir la Biblia ahora imprimir la Biblia. Y mire, otra vez dice, impreso en Roma los textos críticos. Roma ama los textos críticos. Pues hay una conspiración contra las escrituras. Hay otro texto crítico que se llama la LXX, la Septuaginta. Esto está lleno de errores. Es la obra de un hombre que se llama Orígenes. Orígenes era un hombre que vivía muchos tiempos atrás. Y era un hombre tan
sonso, podemos decir, tan dundo, como dicen en Honduras, que él ni entendía las Escrituras. Y este versículo que dice, si tu mano derecha ofende, le corta. Si su ojo derecha le ofende y le escandalice, quítalo. Entonces, al leer la Biblia, él tenía malos pensamientos sobre las mujeres. Entonces, este hombre cortó su pepinillo, podemos decir. Pues era un hombre malo que no pudo entender la Biblia. Pero también era un hombre que cortó mucho la palabra de Dios en pervertir el texto. Y el LXX es un texto corrupto que viene de Alejandría. Entonces mire, aquí está la línea de los textos corruptos, Alejandría y Roma. Y aquí están los textos corruptos. En el Nuevo Testamento hay un texto que se llama el Nestle Aland. Nuevo Testamento de Nestle Aland, en inglés también se llama la GNT3. ¿De dónde viene este texto? Bueno, abrirlo y leer y dice que viene de Westcott y Hort. ¿Quiénes fueron Westcott y Hort? Westcott y Hort fueron sacerdotes en la iglesia de Inglaterra, pero fueron católicos secretamente. Amaban las doctrinas del catolicismo. También odiaban al texto recibido y el King James. Entonces ellos agarraron textos, hicieron su propio texto crítico, en que ellos cambiaron mucho del Nuevo Testamento. También eran hombres ocultistas, podemos decir, hombres que estaban en el ocultismo. Y ellos practicaban lo que se llama la comunión de los santos. Ellos fueron a la iglesia muy en la noche, como a la medianoche, y ellos empezaban a orar con las luces apagadas. Y ellos supuestamente hablaban a los santos, pero también escucharon a los santos. Y dijeron que alguien habló con ellos en la noche. ¿Quién fue? ¿Los santos? Yo le digo que no. Hablaron a ellos demonios, digo yo. Fueron hombres malos que hicieron sus propios textos críticos. Y ellos tomaron como su base en su texto crítico dos manuscritos, dos códices, Vaticano y Sinaítico. El Vaticano vino del Vaticano de Roma. Y el Sinaítico viene de un monasterio se llama, ¿verdad?, en el monte Sinaí. Y se encontraron, Tischendorf lo encontró en un basurero. Hasta que los monjes sacerdotes dijeron, tan falso, tan malo es esto, botamos en el basurero. Y mire, ellos dos hombres agarraron estos dos textos que tienen más que 3,000 diferencias entre solamente Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hicieron su propio texto crítico en griego en el Nuevo Testamento. ¿Hay una conspiración satánica contra las Sagradas Escrituras? Claro que sí. Y Nestle Aland, estos dos hombres, basaron su texto del Nuevo Testamento en el texto crítico de Westcott y Hort. ¿Y quién imprime este texto de Nestle Aland hoy en día? Yo te voy a leer lo que dice. Dice, los textos compartidos por estas dos ediciones fue adaptada internacionalmente por las sociedades bíblicas y siguiendo un acuerdo entre el Vaticano y las sociedades bíblicas unidas, supuestamente sociedades protestantes. Dice, ha servido como el basis de translaciones nuevas hechos bajo su supervisión. Entonces ahora la Iglesia Católica Romana está supervisando traducciones de la Biblia. Antes prohibió la traducción de la Biblia y ahora está supervisando traducciones de la Biblia. ¿Una conspiración? Digo yo, sí. Entonces tenemos línea de los textos corruptos, y ahí está Nestle Aland, todos vienen de Roma, y aquí están los textos buenos de Jerusalén y Antioquía. Para más información sobre esto, por favor, visite mi página, ahí hay más información sobre los textos de la Biblia. Pero ¿cuáles textos usaron Reina y su obra de traducción? Ahora vamos otra vez a Reina Valera. Bueno, vamos a escuchar de las escrituras de Reina. En el principio de su Biblia, de su exhortación, nos cuenta
nos acercásemos de la fuente del texto hebreo cuanto nos fueses posible, pues que sin controversia ninguna de él es la primera autoridad. Entonces dice, cuando nos fueses posible. Entonces no era posible en todo. En parte siguió el texto hebreo, pero no pudo en todo. Más, aquí dice, Reina, que usó la Biblia de Ferrara, el Antiguo Testamento, pero dice que tuvo grandes errores, grandes hierros. Entonces usó un texto con errores. También Reina dijo de la Vulgata Latina, la Biblia oficial de la Iglesia Católica, y la LXX, dice que le dio alguna dificultad. ¿Por qué dijo así? Bueno, así voy a citar Reina en su Biblia, hablando de la Vulgata. Dice, primeramente declaramos de no haber seguido en esta traducción en todo y por todo la vieja translación latina. Esta es la Vulgata, la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Dice que está en común uso porque aunque su autoridad sea grande, ni lo uno ni lo otro le excusan los muchos errores. Reina dijo que la Biblia oficial de la Iglesia Católica es lleno de errores. Dice, apartándose del todo innumerables veces del texto hebraico. Otras añadiendo, otras transponiendo. Todo lo cual, aunque no se puede bien porfiar, no se puede negar. Ahí está en sus propias palabras. Muchos hierros, muchos errores tiene la Iglesia Católica. Entonces, ¿era perfecta la Biblia de Reina? No. Reina usó los textos buenos, pero también tenía que seguir algo de los textos malos. Podemos decir que es una mezcla entre las dos líneas. Por esto tenía que ser revisada. Ahora vamos a ver la razón que Valera revisó la Biblia de Reina. Según sus propias palabras en su Biblia, Valera nos cuenta, resta ahora dar cuenta que nos haya movido a hacer esta segunda edición. Casiodoro de Reina, movido de un pío celo de adelantar la gloria de Dios y de hacer su señalado servicio a su nación, enviando fe en tierra de libertad, esto es Inglaterra, para hablar y tratar de las cosas de Dios, comenzó a darse a la translación de la Biblia, la cual tradujo y hacia año de 1569 imprimió 2.600 ejemplares, los cuales por la misericordia de Dios se han repartido por muchas regiones. Sigue hablando Valera y dice, de tal manera que hoy casi no se hallan ejemplares, si alguno los quiere comprar, para que pues nuestra nación española no careciese de un tan gran tesoro como es la Biblia en su lengua, habemos tomado la pena de leerla y releerla una y muchas veces, y la habemos enriquecido con nuevas notas, y oiga bien, y aún algunas veces habemos alterado el texto, lo cual habemos hecho con maduro consejo y deliberación, y no fiándonos de nosotros mismos. Dice, porque nuestra conciencia nos testifica cuán pequeño sea nuestro caudal. Lo habemos conferido con hombres doctos y píos y con diversas translaciones que por la misericordia de Dios hay diversas lenguas el día de hoy. Cuanto a lo demás, dice Valera, y eso es lo que quiero decir. Oiga lo que dice Valera. También habemos quitado todo lo añadido de los 70 intérpretes, la LXX, o de la Vulgata, que no se halla en el texto hebreo, porque nuestro intento no es trasladar los que los hombres han añadido a la palabra de Dios, sino lo que Dios ha revelado en sus santas escrituras, porque no es bien hecho confirmar lo cierto con lo incierto, la palabra de Dios con la de los hombres. Oiga muy bien, ambos Reina y Valera miraban a la LXX y la Vulgata Latina como Biblias corruptas que hombres han pervertidas. Es a decir que la LXX y la Vulgata, la Biblia oficial de la Iglesia Católica, tiene palabras añadidas de hombres. Una nota por A. Gordon Kinder, un erudito que estudió mucho a Reina. Habla él
Dice, aparte de la traducción, la contribución propia de Reina es la introducción, donde da la necesidad de tener Biblias vernaculares para que la gente común no pueda ser deprivada de la palabra de Dios. En ella Reina explica los métodos que él usó en producir tal versión y otras versiones de la cual que él usó. Reina dice que aunque él mismo no ha intentado una versión autorizada, él pone la idea de la producción y revisión continua de tal versión. Deja a un comité oficial de hombres píos, conocidos en latín, griego y hebreo, sea puestos que producirán 2 traslaciones, una en latín para estudiantes y otra en español que pudiera ser la traducción canónica por todo el país, declarada autoritativa por un sínodo nacional, que cuidará de los errores que necesiten ser corregidos. Y asegurará que el número suficiente serán empresas cada año para dar un libre suministro, las cuales hechos por un solo impresor. Tal práctica eliminará textos corruptos. Es importante anotar que esto es casi exactamente lo que aconteció en 1611 con la producción de la versión autorizada inglesa, King James. Si una práctica de constante revisión como la que surgió Reina ha sido aceptado, el efecto pudiera ser mejor. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Reina no hizo una versión autorizada. Él quería a otros a revisar su versión. Valera gastó 20 años en revisar la obra de Reina, pero no terminó. Entonces la Reina Valera, aunque que fue una buena versión, faltaba mucho. Y no fueron imprimidas muchos. La Valera fue imprimida como 4 veces en los años 1600 y 1700 y hasta ahí nomás. Entonces ahora vamos a ver la historia de las sociedades protestantes bíblicas modernas y sus versiones imprimidas hoy en día. Y mire lo que hizo. La Biblia de Valera no fue imprimida exactamente como él lo hizo. Las sociedades bíblicas revisaron la obra de él. ¿Con qué? Con los textos católicos y los textos críticos. Esta es la historia triste de la Biblia española. ¿Es cierto que las Biblias modernas son en verdad versiones Reina Valera? Vamos a ver la historia. Las sociedades bíblicas no imprimieron ni repartieron Biblias exactamente hechas como las de Reina y Valera. No, ¿sabe qué hicieron? Mira las versiones protestantes tempranas imprimidas para repartir en España y en América Latina consistían del texto de Schio, el texto católico. Supuestamente sociedades bíblicas protestantes imprimieron Biblias católicas. En 1819 las sociedades bíblicas protestantes reproducieron la versión de Schio sin el apócrifa. Entonces, ¿qué hicieron? Los protestantes tenían miedo de la Inquisición. Entonces ellos no querían imprimir la Valera ni la Reina. Imprimieron Biblias católicas. ¿Por qué? Porque en el mundo hispano los católicos quemaron todas las Biblias protestantes. Entonces las sociedades bíblicas tenían miedo. Si imprimimos Valera y repartimos, les van a quemar. Mire, entonces imprimieron la versión de Schio. ¿Qué es la Biblia de Schio? Fue una versión hecha por Felipe Schio de San Miguel y salió en 1793. Es una Biblia católica española basada enteramente en la Vulgata latina romana. ¿Sabes qué? La versión que Reina dijo que era lleno de errores. Entonces, Reina y Valera trabajaron duros a quitar el texto de los católicos de sus Biblias. ¿Y qué pasa? Las sociedades bíblicas imprimen en este texto que ellos no querían. Wow. También las sociedades bíblicas protestantes al fin agarraron la Valera, pero mezclaron la Valera con la Schio. Vemos que imprimieron Biblias medias protestantes y medias católicas. Con el fin de la Inquisición, las sociedades bíblicas ajenas empezaron a distribuir Biblias católicas adaptadas
de la Felipe Esquillo. Es decir, que ellos tomaron un poco de Valera y un poco de Esquillo y metieron juntos los dos. Llamo a estas Biblias híbridas, porque son Biblias media Valera y media católico. Y ellos imprimieron estos y fueron y repartieron estas Biblias, y los católicos miraban y dijeron: mire, protestantes repartiendo Biblias católicas. Y los protestantes, mire, los católicos aceptan a Biblias medias valeras. Pero es una palabra que hicieron ellos. Una sola palabra. Cobardía, cobardía. Puros cobardes las sociedades bíblicas, mejor decir. ¿Por qué no imprimieron solamente Biblias puras protestantes y dejarlo en las manos de Dios si sean quemados o no? Reina Valera tenía coraje ir en contra de la Iglesia Católica. Querían una Biblia libre de los errores del texto de la Iglesia Católica. Pero los protestantes imprimieron hasta el texto que odiaban ambos, Reina y Valera. ¿Cómo podemos saber que si una Biblia en español es una Biblia híbrida? Es una Biblia media mezclado con los textos de la Iglesia Católica. Pues es fácil buscar a Juan 1:1. Aquí está la Biblia, el Nuevo Testamento protestante de Encinas, dice palabra. Nuevo Testamento de Peneda dice palabra. Reina dice palabra en hablar de Jesucristo. Valera dice palabra. Pero mira esto, Esquillo 1793 dice verbo. La Mora y Prat de 1865 dice verbo. La 1909, la antigua, dice verbo. La 60 sigue diciendo verbo. ¿De dónde viene la palabra verbo? Verbo viene de verbum. Aquí está la Biblia, la Vulgata, la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Y mire lo que dice: en principio era verbum, en latín. Ahí está la palabra verbum. Verbo viene de la Iglesia Católica en su texto. Las palabras católicas, verbo y verbum. Yo quiero las palabras protestantes. Yo quiero seguir a los protestantes en apartarme de los católicos. Pero mire, hay gente hoy en día que dice: no, verbum está bien y verbo está bien, y por esto debemos usar verbo. Están acercando más a la Iglesia Católica. Dicen que, pues en latín antiguo, la palabra más antigua es verbum. Pero es puro mentira. No sé dónde sacaron su información, porque aquí cito a un erudito que dice: Tertuliano y Cipriano, mire, entre 100 y 200 años después de Cristo, citan Juan 1:1 y usan la palabra sermo en vez de verbum. Hay también el testimonio invaluable e imparcial de Tertuliano, que el costumbre de las iglesias latinas fue a leer así: en principio era sermo. Cipriano 2 veces cita Juan 1:1 como: en principio fue sermo. El sermo era pudium y dium era sermo. Cipriano se reconoce una fuente superior de la Biblia latina por su antigüedad. Sermo entonces es la lectura existente más vieja de Logos en Juan 1:1. Entonces, esto significa que en el latín alguien cambió la palabra de sermo a verbum. ¿Quién hará tal cosa? ¿Quién lo hizo? La Iglesia Católica Romana. Esta es la iglesia que va cambiando el texto de la Biblia a hacerlo más corrupto. Y mire, la palabra verbo no existía. Los protestantes usaron palabra. ¿Quién cambió el texto a verbo? La Iglesia Católica Romana. Yo no quiero una Biblia con los cambios de la Iglesia Católica. Yo quiero la Biblia protestante. Había G.A. Riplinger escribió estas palabras hablando de la Valera 1602 purificada, la única Biblia hoy en día que dice palabra. Todos los demás dice la palabra verbo. En hablar
con los traductores de la Valera 1602 purificada. Tras los años observé que sabidamente no quisieron usar la lectura que no fue visto en otro idioma romance. Yendo hacia la latina antigua, por ejemplo, en Juan 1:1, ellos retenieron la palabra histórica, palabra, en vez de la palabra católica latina, verbo. También habla de Erasmo. Y Erasmo escribió un artículo grande en defensa de servo y en contra de la palabra verbo. También en su libro muestra que la palabra verbo es una palabra que viene de la Cabala. ¿Sabe qué es la Cabala? Es un libro de los judíos de hechicería. Y bueno, ella da mucha información sobre esto en su libro, que habla de un hombre que introdujo a la Cabala a la Iglesia Católica y que habla de cómo el Papa en Roma agarró esta enseñanza y cómo él usó la palabra verbo. Entonces la Cabala, que está conectado con hechicería, podemos decir con Baal, y este hombre escribió un libro, y este libro se fue adentro de la Iglesia Católica, hasta el Papa leyó este libro. Verbo es una palabra de la Cabala. Verbo. Mire la diferencia. La palabra de Dios, la palabra de Baal. La palabra de los protestantes, la palabra católica. Esa es la palabra de la Iglesia Católica. La palabra de la Cabala, de hechicería de los judíos. La palabra de la Iglesia Católica y la Inquisición. ¿Cuál palabra quiere usted en su Biblia? ¿Esta? ¿El verbo a la derecha? ¿O la palabra protestante? Yo quiero la palabra antigua. Aquí está la 65, la 1602, la insignes. Todos dicen palabra en hablar de Jesucristo. Aún la Juan Pérez de Peneda habla de Jesucristo y dice la palabra. Pero mire a las versiones modernas. La 1865 dice verbo. La 1909 dice verbo. La 60 dice verbo. Hasta la Gómez dice verbo. La palabra católica. Pero la única Biblia que no tiene eso es la Valera purificada. Dice en el principio era la palabra. Igual con la Biblia de los protestantes. Años atrás un hombre que se llama Bernard McVeigh hizo una traducción de la Biblia de inglés, el King James, hasta español. ¿Sabe qué usó él en Juan 1:1? Palabra. Entonces es decir que la palabra es más cerca del King James también. Bueno, vamos a la historia de las Biblias modernas usadas hoy. Las Biblias españolas más usadas hoy por evangélicos, fundamentalistas, hispanos hablantes hoy, son las revisiones siguientes. La revisión de ABS de 1865, la revisión de 1909, la revisión de la 1960, la revisión moderna de la Gómez de 2010 y la Valera 1602 purificada. Estas son las Biblias que usan los fundamentales y evangélicos hoy en día. Vamos a ver cada uno rápidamente, a ver la historia de cada versión. Aquí tenemos la 1865, es una Biblia hecha por Ángel de Morra, un español, y H.B. Pratt, un estadounidense misionero a Colombia. Y yo conseguí de la Sociedad Bíblica Americana un papel que escribe de la historia de esta versión. Y habla de Pratt, señor H.B. Pratt, que trabajó un poco en la traducción de esa versión. Y él dijo en hablar con Morra, dice, mi muy buen amigo Morra, en que mi conocimiento íntimo me le ha calificado a conocer. Era más que un ordinario maestro de castellano, sino no tuve ni pudiera tener una noción clara de la certeza crítica, en lo cual el sentido. En nuestra división de labores, él fue responsable por el lenguaje y yo por la certeza crítica de la revisión. ¿Qué significa esto? Certeza crítica es los textos críticos.
En 1893, Pratt, tanto que amaba a los textos críticos, hizo su propia Biblia basada enteramente en los textos críticos. Se llama la versión moderna. Ahí está. Y otro aquí que dice por H.B. Pratt, la versión moderna. ¿Qué dice esta versión en Juan 1:1? En el principio era el verbo. Entonces podemos decir que verbo es más cerca de los textos críticos. Dice otras palabras de la Sociedad Bíblica Americana sobre esta versión. El punto de interés en esta conexión es la acción del comité en 1868, en que la palabra fue mandado ser cambiado a verbo. El doctor Schmidt hace una lista de otros lugares donde debe ser hecho, y ahí están. Entonces, según ellos, la 1865 tenía la palabra en hablar de Jesucristo. Pero la que imprimen hoy en día y dicen que es la 1865, dice verbo. Entonces, ¿cuál es lo que ellos defienden hoy en día? ¿Es la 1865 o la 1868? Aquí puedes ir y ver los defensores de esta Biblia hoy en día. Valera1865.org. Ahí dicen que la 1865 es la palabra de Dios. Pero aquí cito al doctor Holditch, uno que trabajó en esta versión. Y él mismo dice, aunque no oseamos esperar que la obra es absolutamente perfecta, hasta que ellos que hicieron la obra de la 1865 dicen que, según ellos, no es perfecta. Sin embargo, hay gente hoy en día que defienden a esta versión y dicen que es perfecta. Hasta que escriben artículos y dicen, debemos defender cada palabra en la 1865. Es el texto español correcto. Pero ¿sabes qué? Algo. Porque yo he conocido a la gente atrás de la 1865, hoy que imprimen a esta versión. Y ellos en 2005 hicieron 50 cambios en su versión. ¿Por qué? Para mejorarlo, porque leía con los textos críticos. Y después la gente dijeron, no, ahora no puede llamarlo la 1865, hay que llamarlo la 2005, porque ha hecho una revisión. Y por esto ellos dijeron, oh, no. Y ellos quitaron los cambios y empezaron a imprimir otra vez la original 1865 o 1868, quién sabe. Entonces, mire, hicieron 50 cambios para mejorar el texto, pero dijeron, no deberíamos hacer eso. Hasta que hay un error en el lomo de esta versión. Compré una edición de la 1865 con cuero y otro me regaló. Y mire, ahí es, a la izquierda es cómo escribir edición. Y mire a la derecha, hasta el lomo hay un error en esta versión de 1865. Qué triste, ¿verdad? La 1865 tiene problemas. Muchas veces la palabra Dios se cambia a Señor y la palabra Señor se cambia a Dios. Sin razón lo hacen. Es como si fuera la gente que hiciera la obra no tenía reverencia a la palabra Dios. Dijeron, Dios es Señor y Señor es Dios, entonces vamos a cambiar la palabra, no importa. Y así hacen mucho en esta versión. Hay muchos errores en la 1865 que yo he visto, que yo he encontrado. Pero si quiere usar esta versión, vaya. Yo no quiero presionar a nadie, solo quiero dar la evidencia. Entonces la revisión de la 1909, ¿dónde viene? Bueno, del mismo documento de la Sociedad Bíblica Americana nos encuentra estas palabras. Alrededor de este tiempo, al escribir al señor Girdlestone de la British and Foreign Bible Society, la Sociedad Británica de la Biblia y Ajena, el doctor Holditch dijo que estaba al punto de pérdida en saber lo que deben hacer con la Biblia española. Dice él, la edición de 1865 fue mejor que la Valera. ¿Por qué pensó que era mejor de la Valera? Hay que mirar el pensamiento de ellos.
Cuando uno está a favor de los textos críticos y a echar los textos críticos adentro, va a pensar que es mejor que la Valera, porque piensan que los textos críticos son mejores, pero no son mejores, son corruptos. Dice, todas las críticas, está mal escrito, perdón, vinieron de México y Suramérica. Alguien estaba criticando a esta versión. Sigue diciendo, no sabemos tanto y que debemos confiar en ellas. Le gustaría una comparación de las ediciones de la BFBS y la ABS. Debe ser una la más perfecta posible que ambas sociedades pueden usar. Oiga bien, debe ser la más perfecta posible. Esta es una confesión que la 1865 no era perfecta. ¿Cómo pueden hacer esto? Dice. Lo que pasó es que trabajaron juntos, una cooperación entre la sociedad bíblica americana y la sociedad bíblica británica y ajena, y eventualmente llegó a la producción de la 1909. Así es como nos llegó la 1909. Es porque miraron que la 1865 no era bueno, por esto hicieron la 9. Hoy en día la 9 se llama la versión antigua. Esta versión fue usada mucho en América Hispana, pero hoy en día casi no lo haya. ¿Y cuáles textos usaron en la 1909? Bueno, dijo un misionero en Guatemala estas palabras. Está triste que algunos miembros del comité de la 1909 trabajaran en la Biblia hispanoamericana basado en el texto crítico de Westcott y Hort. Muchos de los traductores de la 1909 estaban a favor de los textos críticos. Quiérase decir, por lo tanto, que aún la edición de la 9 gozaba de buena aceptación pública, ya que la predominancia de los versos eran basados en el texto recibido con un porcentaje bajo del texto crítico. Entonces, sí tenían un poco esta versión los textos críticos. Además, dice la 1909 retiene algo de la Vulgata con influencias del texto de Lachman, Tischendorf, Tregelles, Alford y Wordsworth, quienes fueran traductores y revisores con tendencias corruptas en siglos pasados. Algo de la LXX fue retenido en la 9. Entonces, la 9, aunque que era quizás un poco mejor de la 65, en algunos lugares no fue la Biblia de Reina y Valera. Tomaron la Valera y mezclaron textos en que ambos Reina y Valera fueran muy en contra de la LXX. Algunos problemas con la 1909, no hay tiempo a hablar de eso, pero mire al último, cambia la palabra hermana a diaconisa. Y este cambio hizo en América Latina muchas mujeres en el liderazgo de la iglesia, solo por cambiar la palabra hermana a diaconisa. Ahora vamos a ver la 1960. Esta versión hoy es la más popular y más más usada entre los hispanos hablantes, hasta que se llama la versión de la corona. Pero ¿cuáles textos usaron de esta versión? Bueno, vamos a leer. A mi casa un día llegó un catálogo y ahí habla de la 60. La traducción española de Reina Valera se basa en el Textus Receptus. Amén, gloria a Dios. Sin embargo, ¿qué va a decir? Sin embargo, en la revisión de la 1960, los editores han tomado en cuenta algunos resucitados de obras de comparación de los manuscritos más antiguos, para ser más asegurados del original. Esto se llama la crítica textual. Entonces la 60 usó los textos críticos. Aquí se llama José Flores. Él era un consultante en la 1960. Escribió el texto del Nuevo Testamento en que confesó cuáles textos usaron en esta revisión. Dice, un principio añadido a la lista primera de comité de revisión de la Reina Valera 1960 fue que donde quiera que la versión Reina Valera 1909 sea apartado de Textus Receptus para seguir otro texto mejor. Según ellos, los textos mejores son los textos críticos. Dice, nosotros no volveremos a Receptus.
dice que consultaremos preferentemente la English Revised Version, la American Standard Version, la Revised Standard Version de 1946 y el International Critical Commentary. Todos estos son versiones en inglés basados en los textos críticos. Y oiga bien, la RSV. ¿Qué es la RSV? G.A. Riplinger en su libro nos cuenta algo. Aquí nos dice que los traductores de la RSV fueron conocidos como comunistas y fueron citados como tal por un comité de representantes de los Estados Unidos. La RSV de inglés fue un trabajo de partidarios comunistas. ¡Ay, caramba!, ¿verdad? Entonces, llaman a la 60 la versión de la corona o la versión coronal, pero debe llamarlo la versión del martillo y la hoz. Oiga bien, la 60 es bien corrupta, hecho por comunistas, siguiendo textos críticos. Eugenio Nida, el presidente de la Sociedad Bíblica Americana, en tal tiempo, dijo de la 60, no obstante, en algunos casos donde el texto crítico es tan preferido sobre el texto receptus tradicional, la comité de la 1960 hizo algunos cambios leves. Y oiga muy bien, especialmente tales cambios fueron hechos en versículos no muy conocidos. ¿Conspiración? Dijeron, confesó, mire, cambiamos muchos versículos, pero muchos versículos no conocidos con los textos críticos, que afirma que las revisiones antes de 1909 introdujeron 60,000 cambios en el vocabulario. Y más que 100,000 cambios ortográficos. La revisión de la 1960 incluye otros 10,000 cambios. Otra vez el señor Nida nos dice, para el Nuevo Testamento los traductores y revisores son recomendados seguir el texto de griego original redactado por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera de la Biblia editado por Nesol, el texto crítico. Pero está bajo de la libertad seguir aquel atrás de la King James o aquel texto atrás de la Revised Standard Version. ¿Cuál es esto? La versión de los comunistas. Ay, ay, ay. ¿Por qué hicieron una versión moderna de la Biblia española en 1960? Según Eugenio Nida, en su libro de 1978, que se llama Understanding Latin America, él nos dio las 3 más importantes razones que motivaron a las sociedades bíblicas unidas a producir una nueva versión de la Biblia. Estas son las 3 razones que hicieron la 1960. La popularidad debe decir continua del movimiento ecuménico, dirigido por, la iglesia que mató millones de personas en la Inquisición, la Iglesia Católica Romana. Otra razón que hicieron las 60 era el liderazgo de la Iglesia Católica Romana en resolver diferencias culturales y sociales. Y el reavivamiento de la erudición bíblica en transmitir el mensaje de la Biblia y la proclamación de las buenas nuevas entre los católicos. La Iglesia Católica ya está supervisando la traducción de la Biblia, ya está trabajando. Cuando la 1960 salió, no hay sorpresa que fue aceptado por ambos protestantes y católicos. José Flores nos dice que en el siguiente libro que él escribió, que se llama La Historia de la Biblia en España, dice, los grupos ecuménicos del señor Thais y el padre Robert Giscard aparecieron en el televisor español en 1965, dando dinero al publicador católico romano Herder para imprimir 1,000,000 de Nuevos Testamentos ecuménicos. A la misma vez, varios sacerdotes compraron la recién publicada Reina Valera 1960 protestante, confesando que era mejor. ¿Por qué pensaron que era mejor? Porque era más de acuerdo con su texto
oficial de la Iglesia Católica, su texto corrupto. Y dice más, y que ellos la usaran en sus catecismos con los niños a favor del ambiente reciente de apertura católica. Otra vez, José Flores nos cuenta de las 60. Las Sociedades Bíblicas Unidas han dado una gira hacia el movimiento ecuménico y los editores de ambos católicos y protestantes finalmente han encontrado tierra común para la comercialización de las Escrituras. Entonces, ¿qué es la 60? Es una Biblia ecuménica que quiere juntar católicos con protestantes. Cuando yo aprendí eso, escribí un libro, una breve historia de la Biblia en español. ¿Y sabe qué? Yo solamente quería dar la evidencia para que la gente pueda ver que la Iglesia Católica ya está tratando de agarrar a los protestantes a su lado. Pero cuando yo escribí mi libro recibí mucha oposición. Hasta que un hombre hizo una página de red, un website en contra de mí. Y dice, los que atacan la 1960, y él puso a mí número 1 en contra de la 1960. Mire, yo no quiero atacar a nadie. Solo quiero presentar la verdad y la evidencia y tú tienes que tomar la decisión. ¿Sigo a Reina Valera y los protestantes y aparto de los textos corruptos? ¿O voy a la Iglesia Católica con mi mano estrechado a juntar con ellos con su Biblia pervertida? Hasta hoy en día hay mucha gente que quieren todavía usar y defender la 1960. Hasta de mi propia denominación, Bautista Independiente Fundamental. Un hombre en California me dio una Biblia. Esta Biblia se llama La Reina Valera Revisión 1960, edición Bautista Fundamental. Y mire lo que ellos imprimieron. Hasta ahí pusieron un símbolo. Este símbolo es el mismo símbolo que sale en el nuevo King James versión, la versión King James moderno. ¿Sabe qué es este símbolo? Es un símbolo de ocultismo. Aquí viene este símbolo en Led Zeppelin. Es un símbolo de los brujos. Se llama la Trinidad Satánica. Representa este símbolo. Mire, apartar de Reina y Valera y los protestantes y girar hacia la 60 es ir más cerca a Baal. Ir más cerca de la Iglesia Católica. Hay muchos errores doctrinales en la 1960, no hay tiempo a hablar de estos. Pero mira esta atrás, al último, 1 de Pedro 3:21, quita las palabras, la figura de la cual. Y en quitar estas palabras, este versículo enseña que el bautismo en agua salva. Qué horrible. No somos salvos por agua, pero a usar esta Biblia, sí. Pues otra versión, la revisión moderna de la Gómez de 2010. Hoy en día hay una versión moderna que supuestamente dice, siguió a los textos puros atrás del King James. Fue la obra de un hombre que se llama Humberto Gómez, un misionero a su país nativo de México. Ahora se imprime esta Biblia en publicaciones Chic. Y según el señor Gómez, él usó las siguientes versiones, la 1909, la King James, el Textus Receptus, el hebreo masorético, pero también usó la 1960. ¿Por qué usó la 60? Debemos apartar mucho de una versión en que la Iglesia Católica usó y imprimió y quiere usar a traer los protestantes a su rebaño. Yo escribí un libro, La historia y la verdad sobre la Reina Valera Gómez. Hay mucha información ahí. La Gómez usó la 60. ¿Debemos usar la 60 yo? Yo pienso que no. Una versión que quería unir los católicos. Una versión que usa la palabra católica verbo. Una versión que mucho usó la revisión de los comunistas. El señor Gómez dice lo siguiente.
de su propia versión. Hemos ido verso por verso, primeramente asegurándose de la pureza del texto y después comparando la 1909 con la autorizada King James. Cada versículo no se acordó con la King James, hemos inmediatamente corregido. Pero es la verdad. Vaya ahí, por favor, busca ahí, porque puede ver una comparación de las Biblias y puede ver que la Gómez no es lo que él dice. Hay muchos lugares en que no está de acuerdo con el King James ni los textos puros atrás de la King James. Aquí está solo un ejemplo de la Gómez. Dice que cambió inmediatamente a leer con el King James. Entonces, ¿por qué no cambió? 2 de Pedro 1:21. Este versículo dice: santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. El King James dice: hombres santos hablaban siendo movidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué tan importante eso? Porque los liberales dicen que los hombres fueran guiados, hombres guiados del Espíritu Santo, y que dicen que los hombres hablaron sus propias palabras inspiradas. Pero el King James dice movido por el Espíritu Santo. Es que los hombres movidos por Dios, Dios movió a sus labios y ellos hablaban a las palabras inspiradas de Dios. En este lado, los liberales usan este texto a enseñar los hombres fueron inspirados y hablaron sus propias palabras inspiradas. Pero el texto correcto nos enseña que las palabras fueron inspiradas de Dios. Bueno, entonces, ¿dónde debemos ir para una Biblia española pura? ¿Debemos ir aquí a este lado o debemos retroceder atrás al texto de la Reforma y el texto protestante? ¿O debemos ir a los textos católicos y críticos? La mayoría de las versiones de hoy viene de este lado, después de la versión católica de Esquillo. La única Biblia que hay hoy en día que va hacia atrás a las Biblias protestantes es la 1602 purificada. Niega estas versiones, no quiere versiones que vienen de Roma. Quiere versiones que están basadas, quiere una versión basada en los textos protestantes. Voy a hablar y terminar en hablar de la Valera 1602 purificada, la Biblia castellana. Y ya vamos a terminar. La Valera 1602 purificada es la obra de una iglesia bautista independiente de nativos en Monterrey, México, quienes empezaron en 1994 en purificar la Biblia española. Empezaron con la de 1602. Fue la obra de una iglesia local, Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia. Y cuando imprimieron el Nuevo Testamento, algunos lo llamó la 1602 restaurada. Otros lo llamó la 1602 TR y otros la 1602 purificada. Su primera edición del Nuevo Testamento salió en 1999, pero había errores de letras. Entonces arreglaron mucho y salió su segunda edición del Nuevo Testamento en 2002. Oiga bien, 2002, exactamente 400 años después de 1602. 400 años de la revisión de Reina de 1602. Se imprime hoy en día la Biblia entera, la Valera 1602 purificada. Hay gente en Washington que imprime el Nuevo Testamento, gente en Tennessee, otros que imprimen toda la Biblia. Porque es tan buena la Valera 1602 purificada. Porque es exactamente lo que Reina quiso. Aquí está hablando Reina de su versión. Y dice: pluguiese a Dios por su infinita misericordia y inspirar en el corazón del rey, que mandase a sus costas juntar hombres píos y doctos en las lenguas hebrea y griega, hebreo y griego, que viesen y reviesen esta translación de la Biblia, los cuales con un ánimo pío y sincero, que desea servir a Dios y hacer bien a su nación, la paragonasen y confrontasen con el texto hebreo que Dios dictó a sus santos profetas antes de la venida de Cristo en carne. Valera quería que gente revisen a su versión,
usando los textos en griego y hebreo. Pues esta iglesia aprendió el griego y estudió el hebreo y usó el texto masorético de Ben Chaim y el texto recibido de Besa, y hicieron la obra de purificar la Biblia de Valera. Y la 1602 purificada es la única Biblia en español impresa hoy que vuelva a los textos más viejos de la Reformación y quita las lecturas de la Vulgata y los textos críticos. Aquí está G.A. Ripplinger, y aquí nos cuenta en su libro acerca de la purificada. Dice: la Santa Biblia Valera 1602 purificada fue un proyecto de 14 años, empezado en 1994 y hecho disponible en 2008, toda la Biblia. Después de muchos años de oración y trabajo exhaustivo. Es la única Biblia que sigue las reglas similares a los que fueron seguidos por los que tradujeron la King James. Es que siguieron a las traducciones que vinieron antes y examinaron muchas otras fuentes. También es el único proyecto de la Biblia española a quien Dios dio las ediciones raras de las Encinas de 1543, de los 2 Salmos y el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda de 1556. El Antiguo Testamento de Ferrara de 1553 y las ediciones de Reina y Valera. Su trabajo exhaustivo ha sido copiado en parte por otras traducciones stopgap, como la Reina Valera Gómez, que correctamente trató de reemplazar la corrupta 1960, pero sin embargo falta mucho en su rigurosidad y no sabidamente introdució modernaciones al texto. Entre muchos errores usa Jehová en todo el Antiguo Testamento, quebrando la conexión entre Jesús como el Señor de ambos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por esto no lea con la lectura de Pineda. Vamos a hablar un poco más de Jehová adelante. Pero aquí está una lista de los textos usados en su trabajo de la 1602 purificada. Trabajaron duro porque querían una Biblia pura, no después del esquío, mezclada con esquío, pero antes de esquío, de Reina Valera, de la Reformación, de la Reforma. La 1602 es la única Biblia española impresa hoy que usa Señor en el Antiguo Testamento en seguir el King James. ¿Por qué está importante la palabra Señor? No te puedo decir tantas veces que la gente viene a mí y dicen: ¿por qué dice el Antiguo Testamento Jehová? Porque los testigos de Jehová aprovechan mucho de eso para engañar mucha gente. ¿Cuánta gente han sido engañada por los testigos de Jehová por el uso de la palabra Jehová en el Antiguo Testamento? ¿Por qué puso reina la palabra Jehová en el Antiguo Testamento? En razón, él escribe en su Biblia, en su exhortación, y dice que él era muy en contra de los judíos, los cuales él llamó supersticiosos por su reverencia de no pronunciar el nombre de Dios. Así es el nombre de Dios en hebreo. Fíjese que no hay puntos de vocales abajo. Entonces no sabemos cómo pronunciar esa palabra. Algunos dicen que es Yahweh, otros dicen que es Jehová, otros dicen que es Jeheve. Nadie sabe cómo pronunciar esa palabra. Nosotros digamos Jehová, pero quién sabe si estamos pronunciando bien. Reina era muy en contra de los judíos por su reverencia y no pronunciar la palabra. Cuando los judíos miraban esa palabra, dijeron Adonai, que significa el Señor. Pero Reina dijo: cuando leas esta palabra en su versión, puede pasarlo cuando leyere y en su lugar pronunciar Señor. Y sabe que antes de que él introdujo la palabra Jehová en su versión, todos dijeron Señor en el Antiguo Testamento. Valera siguió a Reina en usar Jehová.
Dice, cuanto al sacrosanto nombre de Jehová, que es el propio nombre de la esencia divina y incomunicable a las criaturas, habémoslo retenido por las doctas y pías razones que el primer traductor da en su amonestación. Entonces Reina y Valera pusieron la palabra Jehová en sus Biblias y hicieron porque eran en contra de los judíos. Fueron antisemíticos, fueron en contra de los judíos. Pero la palabra Señor fue usado por los españoles y reformadores y era muy común antes de Reina Valera. Aquí tenemos una traducción del Antiguo Testamento de Salmos de 1537 hecho por Juan de Valdés. Debe decir Valdés. Aquí se ve a Salmos 1:1 y fíjese que él usa Señor en vez de Jehová. Hoy en día las Biblias españolas usan Jehová. Y esto apoya a los testigos de Jehová y sus sectas falsas. Pero la Biblia King James dice Lord, Señor. Entonces debemos seguir la King James, debemos seguir a los protestantes antes. Debemos apartarnos de gente que odian a los judíos. La Valera 1602 purificada es la única Biblia española hoy que usa Señor en el Antiguo Testamento, igual que la lectura de la King James en inglés. ¿Por qué? Porque el mismo Señor del Antiguo Testamento es el mismo Señor del Nuevo Testamento. Ahí está, en la 1602 purificada, ahí dice Señor. Qué lindo, ¿verdad? La Valera 1602 purificada es la única Biblia española impresa hoy que retiene la palabra en hablar de Jesucristo. Todas las demás usan la palabra católica verbo. La Valera 1602 es español verdadero porque es el castellano. Aquí conseguí un libro del español, de la gramática. Y dice que entre los hispanos hablantes, la gramática española se llama la gramática castellana. Y el idioma mismo, lengua castellana. Y habla más y más y dice que el idioma castellano debe ser exclusivamente enseñado y usado en todos los documentos oficiales. ¿Qué piensas? ¿La Biblia es un documento oficial? Versiones modernas como la 60 usan palabras modernas, palabras modernizaciones, igual con la Gómez. Yo quiero el castellano. La Biblia 1602 purificada es la única Biblia española que da énfasis a la deidad de Cristo Jesús en usar yo soy en mayúsculas. Cuando Cristo Jesús dice yo soy, esto se llama tetragrammaton en inglés. Los judíos miraban a esto como si fuera la divinidad. Y cuando Cristo dice yo soy, Él está diciendo yo soy Dios. Y la Valera 1602 puso las palabras yo soy en mayúsculas para dar honra y gloria al Señor y para mostrar su divinidad. La 1602 purificada usa las palabras más antiguas por los libros de las versiones más antiguas. Por ejemplo, hoy en día en muchas versiones dice el libro de Hechos. Pero las protestantes, las más antiguas, dicen el libro de Actos de los Apóstoles. También muchas versiones dicen el libro de Santiago. Pero versículo 1 dice Jacobo. ¿De dónde viene la palabra Santiago? Pues según la historia, los católicos ponen San enfrente de cada libro de la Biblia. San Mateo, San Lucas, San Juan, algo así. Y la historia es que un sacerdote católico escribió San Jacobo, pero escribió tan mal que nadie lo podía leer. Y otros copiistas vinieron a copiar el texto y dijeron, ¿qué dice eso? San. Y uno dice, Santiago dice. Y por esto vino la palabra Santiago. Es una palabra católica, cuando el texto mismo dice Jacobo. Y Revelación usa la Valera 1602 purificada en vez de Apocalipsis, porque Apocalipsis viene de latín y griego. ¿Y qué es el libro? La revelación de Jesucristo.
La mejor Biblia española hoy disponible es la Biblia Valera 1602 purificada. Esto es mi opinión. Pero yo no quiero presionar a nadie, yo no quiero forzar a nadie a usar la Biblia. Tienes la razón, usted tiene que tomar la decisión cuál Biblia voy a usar. ¿Voy a usar la 1865 o sea la 1868? ¿Quién sabe lo que es? ¿Vas a usar la 1909? Es difícil encontrar la 9 hoy en día en las librerías cristianas, casi no se vende. ¿Vas a usar la 60 que muchos usan hoy en día? ¿Vas a aceptar y utilizar la Reina Valera Gómez 2010? ¿O vas a buscar la Santa Biblia Valera 1602 purificada? Yo he tomado mi decisión y yo quiero la 1602 purificada. Pero necesitamos más gente a imprimirla. Es difícil encontrar hoy en día. La decisión que es tuya, ¿en cuál Biblia quieres utilizar en español? Como le dije, no quiero presionarte en ninguna manera. Solo deseo que hagas tu decisión basada en la evidencia. Y yo te di la evidencia de la historia de la Biblia en español. Una historia muy larga, pero muy triste también. Las sociedades bíblicas no tenían coraje de purificar la Biblia de Reina Valera. Quisiera mezclarlo con los textos críticos y católicos. Por esto tenemos el problema de hoy en día. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Es tu deseo lo mismo que lo de ellos? Reina y Valera quisieron una Biblia pura para que pudieran leer sus paisanos. Una Biblia libre de las lecturas católicas y críticas. Hoy tienes la oportunidad de escoger. Quiero estas versiones aquí mezclado con los textos críticos, o quiere apartar de estas versiones, ir atrás a las versiones de los protestantes. ¿Quieres a la purificada? Esa es la versión que uso yo, porque es la única versión que fue atrás a la Reformación y apartó de estas versiones católicas, versiones híbridas, mezcladas, versiones comunistas, podemos decir. El tiempo es corto, creo que el Señor vendrá muy pronto. Hasta que viene debemos ser activos en diligentemente buscar las palabras puras de Dios y predicarlas a otras. Doy gracias a Dios por la purificada. Es la única Biblia que va hacia atrás a los protestantes. Pero es difícil conseguir. Hay pocos que imprimen a esta versión. Necesitamos más apoyo, más oración, pues más dinero. Buscamos a impresoras que puedan imprimir la Biblia. Pero espero que has aprendido algo, ¿verdad? De la enseñanza. Que hay Biblias hoy en día que se acercan más a la Iglesia Católica. Eso no quiero yo. Yo quiero apartar y ir hacia atrás a los textos de los protestantes. Para más información, por favor, ahí está mi dirección y mi número de teléfono. Estoy disponible a ir y predicar en otras iglesias. Soy evangelista misionero. Me gusta predicar la verdad. Me gusta repartir folletos y también visitar iglesias. Y si puedo ayudarle en cualquier cosa, por favor, llámame. Ahí está mi sitio del web, mi website. Por favor, búscalo y aprender más sobre la historia de la Biblia en español. Pues hasta ahí vamos. Gracias por aguantarme. Espero que pudiera entender lo que dije en español y espero que Dios te bendiga. Amén. Ya.